sexuales de la gónada embrionaria, que a su vez es predecesora de las células de Sertoli, Leydig, células de la granulosa y células de la. Entonces, este grupo de tumores van a tener en su constitución este tipo de células. Y están también una característica importante generales que están relacionadas a la producción de hormonas. La mayor parte de estos tumores son benignos y la malignidad se determina por su característica infiltrante. Si el tumor está constituido por células de la teca, el tumor producirá un incremento de estrógenos. Si el tumor está constituido por células de Leydig, producirá andrógenos. La clínica estará relacionada con esto, ¿no? La frecuencia es muy baja, 5% de las neoplasias de ovario y solamente 7% de las neoplasias de ovario maligna, entonces no son muy frecuentes estos tumores. Y los más importantes vamos a describirlos son los fibromas de ovario. Yo creo que ya lo hemos ido viendo en las prácticas, las características. Importante resaltar que es una proliferación de fibroblastos especializados a nivel del sistema ovárico y que estos producen colágeno. Y esa característica justamente le da el color blanquecino, ¿no? Microscopía se los propone, es una difusión en espiral, que produce dentro del programa. Los tratamientos muy benignos, decisión quirúrgica nada más acá, tiene que hacer resección quirúrgica. Y además, el fibroma de ovario, forma parte del síndrome de Meigs. El síndrome de Meigs, claramente por examen pleural, ascitis y una masa anexial, en este caso un fibroma de ovario. Cuando se llama de síndrome pseudo-Meigs, por ejemplo, mantiene todo esto y la masa anexial está constituida por un estoma ovario, ¿no? Teratoma monodérmico. Luego tenemos el tecoma de ovario. Característica es hormonalmente activo, ¿no? Está asociado a la producción de estrógenos, que van a dar su sintomatología, y si tuviera células esteroides en su composición puede producir también andrógenos, ¿no? Macroscópicamente hemos dicho color amarillo. ¿Por qué? Porque el citoplasma de las células tiene gotas de lípidos que da ese color amarillo en la macroscopía, pero en la microscopía son células claras. ¿Por qué? Porque pues, los lípidos no se tiñen con HB. Esta es justamente una bastante característica la presentación de estos tumores, ¿no? Ambos benignos. El fibroma tiene delimitado color blanquecino, no es hormonalmente activo, el fibroma no produce hormonas y el tecoma sí, ¿no? Luego tenemos el tumor de células de la granulosa, el tumor de células de la granulosa, el tumor de células de la granulosa juvenil, que no precisamente es, bueno, es más frecuente que se vea en personas jóvenes, pero no precisamente se debe por esa característica, sino por la morfología que presenta. Pero nos vamos a referir a los tumores de células de la granulosa del adulto, de bajo grado, originada en células de la granulosa. Suele ser funcional y también productor de estrógenos, ¿no? De acuerdo a frecuencia en la presentación de estos tumores, los tumores que con más frecuencia están relacionados con la producción de estrógenos sería el fibroma, el tecoma y el tumor de las células de la granulosa. El pronóstico, ese dato también es importante, que este tumor puede recurrir tardíamente, que significa que el tratamiento acá es quirúrgico, pero después del tratamiento quirúrgico puede haber una recurrencia. Entonces,
menorragia o hemorragia postmenopáusica. Y aquí hay que, pues, si es un sangrado postmenopáusico, asociado, ¿no? Ver esa probabilidad en un caso endometrial. Si es antes de la menopausia, una hiperplasia endometrial. En niñas, la estimulación estrogénica hace una pubertad precoz isosexual, desarrollo de las características sexuales de una manera más rápida. También puede darse hiperandrogenismo, si produce andrógenos, que no es muy frecuente, lo más frecuente es que produce estrógenos, pero si se da esto, se relaciona con virilización o hirsutismo. Quizá presentarse características en la manera del sexo opuesto. El diagnóstico en el tumor de células de la granulosa del adulto, células en grano de café y los cuerpos de Calais. Las células son pequeñas, ovaladas, uniformes, que tienen una hendidura, que muestran o aparentan una hendidura en la parte central del núcleo, semejante a un grano de café. Y los cuerpos de Calais, que son, como está viendo acá, como una especie de microfolículos, que en la parte central tienen un material eosinofílico y que está rodeado por las células tumorales en forma de roseta. Esos son los característicos cuerpos de Calais, que no siempre están en el tumor, pero si están, ya son diagnóstico de un tumor de células de la granulosa. Particularidad. Lo mismo en el tumor de saco uterino, dicho los cuerpos de eschilla tubal, que también son característicos. No siempre están, pero si están, ya son diagnósticos de tumor de saco uterino. Estos tumores menos frecuentes ahí, los tumores de células de Leydig, de células de Sertoli, mixto, tumor de células de Sertoli-Leydig. La mayor parte de estos tumores son benignos y, como ven en este cuadro, la mayor parte están relacionados también con efecto hormonal, producción de hormonas, ¿no? Luego, neoplasias de ovario, metástasis al ovario. ¿Qué consideraciones generales tiene que tener en relación a metástasis de ovario? Tumores tienen origen primario en otro lado y ya son metástasis del ovario, ¿no? Sitios más frecuentes de metástasis al ovario, ya, colon, recto, estómago, apéndice, mama, endometrio, páncreas, vía biliar. ¿Cómo llegan estas células tumorales hasta el ovario? Extensión directa. Acá estaríamos hablando, por ejemplo, de este tumor, endometrio, carcinoma de endometrio, porque tiene la cavidad endometrial una comunicación directa con el ovario a través de las trompas uterinas. Sería una extensión directa. Diseminación transcelómica a través del líquido en la cavidad. Si el origen primario es, por decirles, tumor a nivel de estómago, hemos dicho que ese tumor, las células tumorales van infiltrando de manera progresiva todas las capas de la pared del estómago hasta romper la serosa. Esas células tumorales salen al líquido y a través de ese líquido se transportan hasta la superficie externa del ovario, donde se implantan y se introducen el ovario. Esa es una diseminación translómica a través de ese líquido en cavidad. La diseminación linfática y hematógena ya hemos visto, ¿no? Las células tumorales pueden meterse al interior de los vasos linfáticos consanguíneos y llegar hasta el caso celular. Diagnóstico, esa patología más inmunohistoquímica importante acá, porque muchas veces solamente con la histopatología podemos decir, si es un carcinoma mucinoso y hay que determinar
primario de ovario, pues un metastásico, porque la mayor parte de los mucinosos de ovario son metastásicos. Entonces, inmunistoquímica, diagnóstico de imágenes, una resonancia, que nos permite ver alguna imagen sospechosa, por ejemplo, en la vía digestiva. Laboratorio. Importante el inmuno, ¿no? Si hacemos luego de los marcadores cerebrales tumorales, un CA, o sea, el antígeno carcinoembrionario, puede orientar a un origen gastrointestinal. No siempre, pero sí. Si vemos que está elevado este marcador de un mucinoso ovario, la probabilidad es mayor que pudiera ser un gastrointestinal, porque el KD 125 es normal o elevado, no es muy específico. El tratamiento depende del tumor primario, ¿no? Si es un primario de ovario, un metastásico y otro primario de vía digestiva, se verá en este caso el tipo de ciclo que se va a realizar y además quimioterapia o terapia sistémica. Ahora, ya cuando nosotros encontramos con una masa tumoral del ovario, ¿qué nos orienta que puede ser una metástasis? Primero, las metástasis frecuentemente son bilaterales, o sea, comprometen a los ovarios. El tamaño es variable finalmente, pero más pequeño en relación a un tumor primario del ovario. Compromiso superficial frecuente, o sea, hemos dicho que la metástasis puede llegar por vía transelómica. Las células tumorales a través del líquido van y se siembran en la cápsula del ovario. Entonces hay esos nódulos en la superficie externa del ovario que orientan la metástasis. Lesiones multinodulares, sólidas, en la microscopía, monografía similar al tumor primario, dependiendo de dónde ha hecho la metástasis, si es de vesícula biliar, si es de colon, si es de estómago, si es de apéndice. Émbolos vasculares frecuentes, los cortes histológicos del tumor que está en ovario, veo permeación vascular, o sea, si los tumorales son interiores vasos linfáticos, también orienta que pudiera ser más probable una metástasis. Los virus de células tumorales en el ovario están superados por parénquima, o sea, el ovario normal. Entonces, también una histerectomía con carcinoma, en este caso con pérdida de ovario, el lado derecho del ovario, el lado derecho tiene tumor, y del lado izquierdo también tiene tumor. Y este es el compromiso endovascular que se puede observar. Este es un vaso linfático. ¿Por qué? Primero porque tiene revestimiento endotelial, tiene protones, el plano simple. No se observa sangre acá, solamente es un vaso sanguíneo, más demás. Y en el interior de las células tumorales, eso es más probable que sea. Esto es lo que se tiene que considerar. Aunque comúnmente se refiere a todos los casos de metástasis que involucran el ovario del tumor de Brukenberg, no es así. Para que se llegue al diagnóstico del tumor de Brukenberg, que es un metastásico, sí, es necesario la presencia de las células en anillo de seno, ¿no? ¿Y dónde está su origen primario más frecuente? En el estómago, 76% más o menos, ¿no? Pero es un gran porcentaje de metástasis. Y es importante medir el diagnóstico de imagen, en este caso la resonancia magnética es muy importante, ¿no? Para detectar lesiones neoplásicas en el ovario, son tumores a nivel del ovario. Pero esta resonancia magnética no te va a permitir decir si el tumor tiene origen primario en el ovario o es una metástasis. Entonces, el diagnóstico histopatológico en este caso es importante, pero aquí
cerca de ese radio con la masa moral y el diagnóstico anatomopatológico es con la pieza quirúrgica, con una biopsia incisional en estos casos. ¿Y qué es el tumor de Krukenberg? Entonces ya hemos dicho que es una metástasis global. Es un adenocarcinoma nososo. Si vemos se origina en la vía digestiva, tenemos el epitelio cilíndrico, entonces el epitelio cilíndrico se origina con maligno los adenocarcinomas, entonces es un adenocarcinoma. Pero que en su histopatología debe presentar las células de anillo del sello. Son las más frecuentes, el tumor de Krukenberg, la médula está en el estómago, ¿no? Característica importante, es un tumor metastásico, entonces es bilateral, por eso que las metástasis son bilaterales. Después, bueno, el diagnóstico definitivo se basa en histopatología, más histoquímica, casos necesarios. Eso. Macroscopía, hemos dicho que es bilateral, muchas características desde el punto de vista macroscópico que orienten a un Krukenberg, puede ser la siguiente. La bilateralidad orienta más y el compromiso superficial muy plano, la superficie externa del ovario, observar estos implantes que van a lo que orientan a este tipo de que llegan a través de esa vía translógica. Microscopía, la presencia de células en anillo de sello que tienen mucina en el citoplasma. Estas células van infiltrando el estómago ovárico. Émbolos linfovasculares, cuando hablamos de émbolos linfovasculares, estamos hablando de la presencia justamente de células tumorales en el interior de los vasos linfáticos, con historial también una metástasis. Y entonces esas son las células de anillo de sello características de este tumor, ¿no? Entonces, esta es una célula de anillo de sello. Vean que es una célula que produce moco, entonces moco no citoplasma y ese moco justamente desplaza el núcleo hacia la periferia, dando de esa forma semiluna. Y celular, obviamente, con criterios de anaplasma, con más y todo. Pero por ese desplazamiento ligado a un anillo de sello. Nosotros por ahí tenemos dudas todavía de fuera de esta célula con anillo de sello, se puede hacer una tinción especial, en este caso es una tinción de paz. Y usted sabe que es específica para moco. Como las células en el citoplasma tienen moco, son productores de moco, vean cómo se tiñe el citoplasma de color violeta, ¿no? En las células en forma de sello, con las que ya estamos prácticamente confirmando el diagnóstico de un tumor de Krukenberg. Hasta aquí, genital femenino.
como hay mucha casuística, sí, acá nos vamos a detener también en patología de la glándula prostática desde el punto de vista que la primera causa de muerte por cáncer en los varones es el cáncer de próstata, ¿no? Y la principal patología a mayor edad de los varones, patología benigna en la, pues, dice, ¿no? A partir de los 60 años, 70 años y 80 años prácticamente todos los varones vamos a tener esa patología, pues, la hiperplasia de la glándula prostática. Ahí después, el cáncer, la primera causa de muerte, ¿no? Por cáncer de los varones. Malformaciones congénitas, estas las vamos a mencionar. Estas malformaciones están relacionadas con la desembocadura de la uretra en un lugar no habitual, ¿no? La epispadia, como la desembocadura de la uretra es en la parte dorsal, que es el cuerpo pequeño, un surco como de acá. Y la hipospadia, la desembocadura de la uretra en la parte ventral, ¿no? Muy congénitas que se pueden dar. Estas sí, un poquito más vamos a hablar de estas otras maneras congénitas desde el punto de vista de que pueden predisponer el cáncer de pelo, porque si no hay una higiene adecuada logramos por esta situación y pues es un factor de riesgo. La fimosis, un orificio prepucial pequeño, vean, que predispone a las infecciones que son de tipo de higiene adecuada. Y la parafimosis, que viene a ser consecuencia de la fimosis, porque ahí el mismo niño a veces, o la papá, la mamá, desesperación, tratan de solucionar el cuadro de la fimosis y traccionan con violencia hacia atrás el orificio prepucial, lo que ocasiona es una estrangulación del glande, ¿no? Obviamente esto hay que tratamiento quirúrgico, cirugías sencillas, pero pendientes. Luego ya cuando hablamos de infecciones a nivel del pene y la balanopostitis, infección que compromete tanto el glande como el renus. Simultánea se comprometen estas dos estructuras, por eso es que se llama de esa manera balanopostitis. Los gérmenes que pueden ocasionar balanopostitis tienen ahí, de hecho, fundamentalmente este hongo, ¿no? La Candida albicans, si vean que justamente esas fimosis, o aquellos recién nacidos que no han sido incisos, pues pueden desarrollar eso. Dentro de los casos, fundamentalmente la fimosis. Virus que afectan los mismos virus que hemos mencionado en la por ejemplo, el virus del HPV, el papiloma, el HPV, virus papilomatoso, como lesiones benignas, va a ocasionar justamente estas que son las verrugas genitales, que se llaman también las verrugas genitales como los papilomas, ¿no? Características por representación, hemos visto una planta de papiloma gigante, bastante grande. Y pues también puede en el pene, el HPV producir el cáncer de pene, el HPV de altos y tipos. El otro virus, el herpes simple tipo 2, que macroscópicamente o clínicamente produce esas vesículas llenas de líquido, ¿no? Hemos dicho que es parte también de la inflamación serosa, hemos hablado de clasificación morfológica de la inflamación. ¿Y cuál es el efecto citopático viral de los virus? En el HPV son los coilocitos, ya sabemos eso. Presencia de coilocitos implica la cuestión del HPV. Y el herpes simple tipo 2
estos procesos patológicos a nivel del pene, la enfermedad de Peyronie, es una fibromatosis a nivel del pene de origen desconocido, es una fibrosis progresiva que se asocia a una incubación justamente del órgano y pues esto causa molestias y dolor, ¿no? En la lesión del órgano, en la etapa de relaciones sexuales, como pues una fibrosis del pene de origen desconocido. Y hablando de las lesiones premalignas, ya vamos a entrar a lo que son lesiones premalignas. Ya saben, ¿no? Aquellas lesiones que se encuentran todavía en el epitelio. Aquellas lesiones que todavía no han roto la membrana basal, no han infiltrado el estrógeno. Entonces, se denomina de esa manera neoplasia intraepitelial de pene, denominado, donde hay justamente, dicen, alteraciones, atipía en el epitelio escamoso que va revestiendo toda esa zona. Desde el punto de vista macroscópico, esto también ya hemos mencionado, las leucoplacas, las leucoplastas, placas blanquecinas que se presentan en una alarma porque ya indican una alteración a nivel de ese epitelio. Puede ser un cambio artificial, pero puede ser ya un tumor o una lesión premaligna que esté desarrollada. Luego hay que hacer biopsia necesariamente. ¿Dónde se presentan generalmente? Pues están en diferentes partes del órgano, pero generalmente a nivel del glande o surco coronal o a nivel de la parte interna en el prepucio. Pues es muy importante la higiene del órgano porque puede dar en esto, que eso ya lo proporcionará esto y después más. Generalmente son placas leucoplacas, pero también hay otras, estas lesiones premalignas que se podrían manifestar con el tema de microscopía, con el epitelio, tratamiento de sección local, la resección quirúrgica de esa zona con un buen margen de seguridad. Hay que hacer esto sí o sí. Muchas veces toman la opción primeramente del tratamiento tópico con el ciclofluoracilo, pero que puede dar resultado, no puede dar resultado, y por eso que viene la terapia, se hablaba de una lesión premaligna, la resección quirúrgica, margen de seguridad. También son aparte de las lesiones premalignas, la enfermedad de Bowen y la eritroplasia de Keiran. Es una misma enfermedad, pero se diferencian por el lugar de presentación. Ambos casos, tanto la enfermedad de Bowen como la eritroplasia de Keiran, es un carcinoma in situ. Muy aplicado, puede crear confusión, porque en in situ, un carcinoma está dentro del epitelio todavía, pero son carcinomas en ambos casos relacionados con el HPV 16, que es un serotipo de alto riesgo progénico. La eritroplasia de Keiran, la alteración o el carcinoma in situ está localizado totalmente en el glande. La parte de Bowen puede estar en el glande, puede estar en los lugares del órgano. Cuando hablo, no creo que lleguemos a patología del pie, difícil.
carcinoma de células escamosas. 40-70 años, están los factores de riesgo, les decía, no parafimos por la no adecuada higiene del órgano, que predispone a infección y además a continuación de estigma en ese lugar, que es un factor de riesgo para el cáncer, pero hay la infección por la HPV en sus serotipos de alto riesgo por 20 y 18 años, en 40-50% de los carcinomas de pene, un agente causal. Los factores de riesgo que pueden también desarrollar esta patología están el higiene escleroso, tabaquismo, inmunosupresión, radioterapia, son factores coasociados a esto. Sitios del cáncer de pene surgen a nivel del glande, la mayoría a nivel del glande, o del prepucio interno, la parte interna del prepucio, o en el surco coronal. Entonces son estos bastante sensibles al desarrollo de este cáncer. Glande, parte interna del prepucio, es la capa interna, y el surco coronal. Formas de presentación. Estas son formas de cómo se va desarrollando el tumor, a manera que va evolucionando. Obviamente, por ejemplo, el de extensión superficial dice lesión cerrada en mucosa de glande y prepucio. No va más allá, respeta la mucosa uretral, pero es un tumor superficial. Ahí está el dibujo y en esta pieza, esta parte del tumor. Si no está metiéndose a otras estructuras del órgano, por esa característica el pronóstico es mejor. Mientras el crecimiento vertical, vean, es un tumor que se origina y se va metiendo a todas las estructuras del órgano. Dice por lesión que infiltra cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos, linfáticos, en este caso ya hay metástasis acá en los linfáticos. El carcinoma verrugoso también tiene un mejor pronóstico porque es un tumor de crecimiento más exofítico, más hacia afuera, como una verruga, por eso el nombre, y además tiene una escasa tendencia a infiltrar. Y carcinoma multicéntrico, varios focos del tumor, varios focos que se van originando y van metiéndose al resto de las estructuras anatómicas histológicas del órgano. Terminaré con la estratificación, simplemente voy a mencionar que acá, por ejemplo, vean cómo la estratificación siempre también acá el estadio anatomopatológico es el más importante para la estratificación, ¿no? T, tamaño tumoral, N, metástasis en ganglios linfáticos, ¿no? Ganglios linfáticos comprometidos, los nodos linfáticos comprometidos y M, metástasis a distancia. Acá en P, en el tamaño tumoral, lo más importante es ver hasta dónde se está metiendo el tumor, más que el tamaño tumoral. T2, invasión del cuerpo esponjoso, T3, invasión del cuerpo cavernoso, T4, invasión de estructuras diarreicas, que incluye escroto, próstata y hueso, y ya es la etapa. Entonces, el T es carcinoma in situ, sería la etapa más inicial del tumor, y un T4 la etapa más avanzada. No es necesario que aprendan esta memoria, por favor. N, número de ganglios linfáticos, vean, NX no se puede evaluar, pues la cirugía no se acaba. N0, si se hacen los ganglios linfáticos, de los 10 ninguno presenta metástasis. N1, ya dependiendo, ¿no? El número 2, el número de ganglios linfáticos metástasis o comprometidos. M, metástasis a distancia, acá imágenes, ¿no? Listo, acá quedas como hablar de patología del escroto. Patología del escroto.